Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre hay que buscar al Señor, tener todas las cosas que Él nos da, como siempre y en cada uno de los momentos. Miren, hoy es un día muy importante porque ciertamente hemos estado diciendo, a propósito de lo que va a pasar en el Congreso, que deberíamos todos, especialmente los líderes políticos, pensar las cosas un poco más allá. Hay fuertes diferencias en torno a si la extensión se da o no se da, pero evidentemente que, por lo menos desde la visión que yo tengo, creo que hay que tratar de controlar lo más posible que pueda haber un disparo demasiado incontrolado de los casos que pueda llevar a afectar la efectividad que se ha estado teniendo en términos de enfrentar esos casos con medidas sanitarias, con el sistema hospitalario funcionando de manera adecuada. Esa es la principal preocupación. Si la oposición entiende que no es así, perfecto, muy bien. Yo creo que hoy se aprobará nuevamente la extensión para entrar, ¿verdad? Vamos a entrar a esta segunda etapa, luego a la tercera, y finalmente ya desaparecerán estas situaciones en la medida en que sigamos manteniendo la escalada, la desescalada, como le dicen, o la apertura de la economía coherente. Tú sueltas en uno, aprietas en otro y vas poco a poco soltando. Eso es lo que la lógica política, económica y social implica. Pero bueno, vamos a esperar. Yo confío en que hoy habrá un acuerdo, tal vez no los 17 días que plantea el presidente, parece que se rumora que puede haber un acuerdo a los 10 días, pero ojalá, oremos para que sea así, para que hoy nuevamente, y tal vez, quizás quién sabe si por última vez, porque ya en la última etapa puede ser que se sea un poquito más flexible, pero evidentemente que todavía hace falta que continuemos con este estado de excepción, con este toque de queda y con una serie de elementos, porque aunque hemos tenido más o menos el mismo comportamiento, ha habido algunos disparos y eso tenemos que evitar. Miren, yo quiero referirme hoy yo hice 3 trabajos en el periódico El Caribe, hablando de las fortalezas y debilidades de los candidatos, de los 3 principales candidatos, Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Miércoles, jueves y viernes salió el último trabajo sobre Gonzalo, y brevemente yo quiero hacer un resumen de lo que entiendo son las fortalezas y las debilidades de estos 3 candidatos de cara a este proceso electoral, que va a ser tan interesante porque no va a haber una campaña normal, no va a haber una campaña como se establece, sino que esta campaña va a tener una serie de características especiales. Entonces es muy bueno, es muy importante que las personas puedan reflexionar no solamente por la bulla electoral, sino por los contenidos particulares, lo que representan cada uno de estos candidatos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y entonces, en función de eso, tomar la decisión de su votación. En el caso del presidente Leonel Fernández, yo planteo que Leonel Fernández es un político con una gran experiencia de Estado, 3 veces presidente de la República, pero que en la actualidad no cuenta con una estructura electoral fuerte que haga posible la cantidad de votos que él necesita en esta realidad. Claro, yo parto de un hecho, de que el presidente Fernández, 3 veces presidente, ya era tiempo de que diera paso a otro, pero él decidió volver a un 4º periodo, y para eso participó en una convención en el Partido de Liberación Dominicana, perdió esa convención, pero dijo que le habían hecho un fraude y se fue de ese partido. Una decisión que desde mi punto de vista fue una decisión incorrecta, él siendo presidente de un partido, ya habiendo sido 3 veces presidente, habiendo sacado prácticamente una votación de la mitad de lo que implicaba. Desde mi punto de vista, en la evaluación que hago, creo que fue un error haberse ido, y que evidentemente esto lo lleva a una situación muy especial. Sus principales potencialidades: es un hombre con experiencia, una sólida preparación intelectual, eso nadie se la puede quitar. Por ser 3 veces presidente de la República, hay mucha gente que ayudó, muchos sectores que benefició, mucha gente que lo admira, y evidentemente va a tener un respaldo interesante en esa orientación. Su experiencia como estadista y su conocimiento son elementos muy importantes, pero en estos tiempos no son los elementos fundamentales como en otros tiempos, como cuando él salió como candidato, que impactó por eso. Ya estos son otros tiempos, otras realidades, donde
la nueva realidad política, las personas ya no se ilusionan con alguien que hable bonito o que hable de su pasado. La gente ve hechos concretos, específicos y posibilidades de enfrentar las situaciones. Entonces planteo que el presidente Fernández tiene tres grandes debilidades desde mi punto de vista. La primera es que su estructura electoral, la fuerza del pueblo, que es fruto de ese paso que fue un riesgo político desde mi punto de vista y no correcto, porque evidentemente significó empezar desde cero en un proceso electoral que estaba a menos de 6, 7 meses de distancia. Y por más que fuera una figura, ya las figuras tienen realidades específicas en estos tiempos políticos y por tanto, sin tener una estructura electoral orgánica fuerte, siendo nueva, sin presencia nacional real, porque no tiene una presencia nacional real, la fuerza del pueblo, y no es conocida por la población. Eso es una cuesta que tiene que subirla, que está demasiado elevada. Y unido a eso, él tiene una campaña mediática, que yo creo que es más campaña propagandística, que no tiene ningún asidero, de que supuestamente se está llevando muchísimo PLDista y a final de cuentas reciclando que están, porque eso no hay una gente importante o poca gente importante de significación orgánico-política que se haya mostrado, sino que es parte de la propaganda electoral, toda esa juramentación y todas estas cosas. Lo cierto es que no tiene una estructura fuerte que sustente todo lo que él ha sido. Lo otro es, después de haber sido 3 veces presidente, el presidente Leonel Fernández tiene poco atractivo para la población, joven sobre todo, para los jóvenes. Recuérdense que un candidato tiene que generar esperanza, ser capaz de sembrar esperanza y expectativa. Y en la juventud, que va a ser el elemento fundamental de esta votación del 5 de julio, no hay un gran impacto. El presidente Fernández no prende directamente en los jóvenes propiamente dicho. Y como no genera esperanza, no tiene esa representación importante en los jóvenes y no tiene una estructura tan fuerte, esas son las tres grandes debilidades. El presidente Fernández está jugando a una segunda vuelta. Evidentemente, él va a ser un factor importante, tal vez decisivo en caso de que haya una segunda vuelta, pero al ritmo que van las cosas, aunque hay que ver qué significación tiene esto que pasó con Luis Abinader ahora mismo, pero al ritmo que iban las cosas, por lo menos hasta que Luis Abinader habló de que tenía coronavirus, era que se estaba polarizando entre Abinader y Gonzalo Castillo y Leonel se estaba empequeñeciendo cada vez más. Y esta polarización podría llevarlo a prácticamente no ser tan significativo por una segunda vuelta porque uno de los dos candidatos podría irse en primera. Es un riesgo que está jugando también ahí. Él sabe manejar muy bien porque es un hombre con mucha experiencia. Veremos a ver lo que va a pasar. En el caso de Luis Abinader, yo parto del hecho de que en febrero, entre febrero y marzo, Luis Abinader parecía el presidente electo de la República Dominicana. Después de la suspensión, después de él forzar, él y Leonel Fernández forzar la suspensión de las elecciones de febrero, todo parecía que Luis Abinader era el presidente. Es más, se manejaban, ya tenían hasta gabinete, empezaron a circular, prepararon todo, porque creían ya que ya era el presidente. Después de esa situación tan difícil que vivió el PLD en febrero, con la suspensión de las elecciones, que se le pegó al gobierno, que se le pegó al PLD, que se le pegó a Gonzalo, todo, parecía que le fue bien en las elecciones de marzo municipales, bien en el sentido de que ganaron las principales plazas, aunque cuando uno ve las cifras reales, Gonzalo quedó por encima de Luis, pero evidentemente lo que se veía era que ganó en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, en el Distrito Nacional, en San Cristóbal. O sea, se veía una fortaleza que era más irreal que real. Pero, bueno, evidentemente por ahí andaba la cosa hasta que llegó el coronavirus. Al llegar el coronavirus, Luis cometió un error y Leonel también, los dos cometieron un error que pagaron bastante caro posteriormente. Es decir, mientras Gonzalo salió y se creció en medio de la crisis, ellos no supieron manejarla en un primer momento y eso empezó a tumbar la imagen de que él era ya el presidente y evidentemente que hoy está en una situación difícil fruto de eso. ¿Cuáles son las fortalezas de Luis Abinader? Desde mi punto de vista hay tres grandes fortalezas que tiene Luis. La primera, su propuesta de cambio es importante. ¿Por qué? Porque el PLD ya tiene 16 años consecutivos en el poder y 20 años en el poder y mucha gente se cansa de eso, por más bien que lo hayan hecho. Yo creo que lo han hecho extraordinariamente bien, pero bueno, la gente se cansa, eso es verdad. Entonces, la propuesta de Luis, la novedad, cala. Y por eso explica por qué estuvo durante mucho tiempo en primer lugar, con una fortaleza que parecía que ya era el presidente. Esto, lógicamente, atrae a mucha gente que tal vez no respalde directamente a Luis, pero ya no quiere saber del PLD. Entonces, eso es una gran fortaleza, su propuesta de cambio.
El otro elemento favorable es su propuesta frente a la corrupción administrativa. Es cierto que la corrupción administrativa ha pasado a jugar un papel muy importante. Y aunque él está rodeado de mucha gente que también tiene cosas que explicar, evidentemente él como tal nunca ha manejado, propiamente dicho, lo que son recursos directos del Estado y por tanto mantiene esa pureza. La gente lo ve como una persona que no ha manejado recursos, por tanto no está vinculado a corrupción administrativa y le da un voto de confianza en ese aspecto. Y el otro elemento muy favorable de mi punto de vista para Luis Abinader es la unidad familiar que exhibe. O sea, eso no lo pueden mostrar ninguno de los otros dos candidatos. Luis muestra a su esposa, a sus hijas, a su mamá, a todo su entorno alrededor de él, apoyándolo, respaldándolo, y es un buen mensaje a la sociedad dominicana de la fortaleza familiar. Ni Gonzalo ni Leonel pueden mostrar eso, entonces es una gran fortaleza para Luis Abinader. ¿Cuáles son las debilidades desde mi punto de vista de Luis Abinader? Primero, una falta de experiencia. Pero ¿cómo que no puede mostrar eso? O sea, la unidad familiar completa, o sea, su esposa, sus hijas y todo el entorno familiar apoyándolo. Bueno, pero eso no quiere decir que no la tenga, yo no dije que no la tenga. Bueno, no lo han pero cuando tú dices que no lo puede mostrar, está sugiriendo otra cosa. La sociedad no, tú has visto, y en el caso de Gonzalo, tú has visto en todas las actividades que ha tenido, su empresa. Nada más está con el hijo. Solamente. Bueno, pero yo dije, oye, la gente tiene manejo y tiene cosas distintas. Está bien, pero Julio, eso no quiere decir que una familia funcione y que la otra no. Bueno, pero desde mi punto de vista, cuando tú dices que no la pueden hacer, eso se malinterpreta. No, que no lo pueden exhibir, es lo que estoy diciendo. Dije que es una fortaleza de Luis, porque Luis puede exhibir a toda su familia alrededor. Una cosa es que no puedan y otra cosa es que no se hace su estilo. Eso otras son cosas distintas. Pero está bien, yo estoy viendo desde mi análisis. Julio, la familia es una fortaleza de Luis estar con toda su familia alrededor. Para mí eso es una fortaleza que tiene porque da un buen mensaje. Yo creo que eso es una gran fortaleza. Los otros, por la razón que fue eso, porque cada quien tiene derecho a actuar como entienda, pero para Luis eso es una fortaleza y yo la destaco. Decía entonces que las debilidades es falta de experiencia, no ha manejado, no ha estado en ninguna función del Estado, simplemente como nada más como una cosa sin mucha importancia en un consejo de administración, pero realmente no va a manejar el Estado, no lo conoce, aunque es economista de profesión y además graduado de INTEC, pero evidentemente no domina, no tiene conocimiento de la administración del Estado dominicano, y esa es una gran debilidad que genera incertidumbre, sobre todo en los sectores más importantes de la población, generan riquezas en la República Dominicana. Fruto de esa acción, más que su equipo económico, todavía su equipo, el equipo que está alrededor, lo ha mostrado fortaleza clara en torno a cómo manejar el Estado. Entonces eso se une a una gran incertidumbre de él como candidato de manera particular y su equipo con esas serias limitaciones. Y el tercer aspecto es, en términos, hablo ahora de los sectores de fe, que tiene algunas debilidades porque tanto gente suya como él mismo ha expresado apoyo a posiciones que chocan con algunos elementos de fe. Es decir, en el caso del asunto de las 3 causales, su defensa medio soterrada en muchos momentos sobre la agenda LGTB, el hecho de que gente de su entorno hayan tenido serios conflictos con sectores de fe por decir que no se lea la Biblia en las escuelas o por el asunto del aborto. Esto mina, de alguna manera, es una debilidad que afecta sobre todo su relación con los sectores de fe en la República Dominicana. Es decir, Luis es el candidato, ha sido puntero durante mucho tiempo, en la última etapa ha perdido bastante fruto de no saber enfrentar el coronavirus, pero sigue siendo el candidato o uno de los candidatos con mayores posibilidades, todavía con una gran fuerza, pero con esas debilidades que planteo. En el caso de Gonzalo, finalmente, Gonzalo es, digamos, una especie de fenómeno político. Diferente a Luis y a Leonel. Leonel es una figura política de hace mucho tiempo. Luis también, en el partido, jugando importancia. Gonzalo era más un gerente y un político, pero en un segundo nivel. Hace solamente 6, 7, 8 meses, de octubre hacia acá, se ha convertido en un fenómeno político de tal magnitud que en ese tiempo ha emergido a ser una de las principales figuras. ¿Qué muestra Gonzalo? A Gonzalo muestra sobre todo una capacidad de accionar, de hacer cosas, de resolver cosas. Muchos lo critican y le enrostran que bueno, que tiene incapacidad, que él tiene una impericia para comunicarse, que eso le va a impedir ser presidente, y evidentemente que quienes plantean eso tienen una gran debilidad de este tiempo. Este tiempo no es para que hable más bonito, este tiempo no es para que un presidente se luca dando discurso histórico, no. Este tiempo es para resolver
y para manejar cosas de manera concreta en términos del Estado, en lo que Gonzalo tiene una gran experiencia. Tuvo 7 años siendo ministro de uno de los ministerios más conflictivos, más difíciles y que más trabaja, y demostró, sin ser ingeniero, que es un hombre con mucha fortaleza en ese aspecto. ¿Cuáles son las 3 fortalezas principales que yo entiendo que tiene Gonzalo Castillo? Primero, que es un gerente, lo ha demostrado. Gerente, ¿qué quiere decir? Que resuelve, que sabe entender los problemas y mostrar soluciones de manera inmediata. Lo ha demostrado en toda su vida como empresario, lo ha demostrado en sus 7 años como ministro de Obras Públicas, y lo ha demostrado en cada... El que conoce a Gonzalo sabe que es un hombre de acción y de resolver, es un gran gerente. Lo segundo, es un hombre sumamente solidario, y esta crisis lo ha llevado a niveles mucho más altos todavía. Solidario convirtió incluso el Ministerio de Obras Públicas en un ministerio de servicios. Es decir, en un ministerio que lo que estaba era por construir, lo convirtió en un ministerio de servirle a la gente. Y uno de sus principales logros fue esto en las carreteras, que todo el mundo sabe que ha sido un éxito extraordinario, ese servicio, esa ayuda. Ya nadie asalta en la carretera, es muy difícil, puede ser que se dé un caso, pero es muy difícil por esta acción que muestra una visión clara de un hombre que se entrega a los demás, que tiene servicio, espíritu de servicio. Lo tercero es un hombre sumamente humilde, tratable, una persona sencilla, ustedes lo ven, con camisa manga corta, habla directo con la gente, le llega a la gente, y la humildad en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los soportes fundamentales en un liderazgo político de estos tiempos nuevos. Entonces, esos 3 elementos son, desde mi punto de vista, la fortaleza más grande y que han llevado a Gonzalo a donde está. ¿Cuáles son sus debilidades? Sus debilidades son lo que era una fortaleza para Luis, para mí es una especie de debilidad en sentido general, lo de no poder mostrar la integración familiar. ¿Por qué yo planteo esto que es importante? Porque evidentemente cada persona y la vida personal de cada quien es su vida personal, nadie se puede meter. Pero para un presidente, el entorno familiar es muy importante. Y yo creo que eso es una debilidad que, lógicamente, los que conocemos a Gonzalo muy bien, sabemos que hay una situación especial, que su esposa y sus hijas no les gusta la política. Es una cosa lógica, elemental. Pero mucha gente no lo entiende. Y eso se convierte de alguna manera en una debilidad, porque no puede mostrar una fortaleza familiar en un tiempo tan importante donde la familia... Bueno, es que eso no es que en un mundo de libre albedrío eso no es debilidad. Bueno, yo creo que sí, Julio. No, es una debilidad. Bueno, tú puedes creer que no, yo creo que sí. No. Espérese. No, escúchame porque no es una debilidad. Usted tiene su pareja. Si su pareja le gusta la política, perfecto. Si no le gusta la política, usted tiene que respetar eso. Es decir, usted no puede pretender que la agenda suya sea la agenda necesariamente de su pareja en la actividad pública, porque una cosa es la vida familiar y otra cosa es lo que a usted le gusta. Es decir, hay personas que tienen otros perfiles que no le gusta la figuración pública, que le gusta desarrollar su vida de bajo perfil. Entonces, si su pareja no le gusta la figuración pública y quiere desarrollar su vida de bajo perfil, oye, eso es verdad. Entonces yo creo que usted tiene que respetar eso. Ahora, si su pareja quiere estar en la política porque no es que esté en la política. Es decir, lo que él plantea, discúlpame, Julio, no es que la esposa de un candidato sea una activista política presente en todas las actividades. Perfecto. Es que muestre a la sociedad, perdóname, que el candidato, discúlpame, quiere dirigir su rostro y le diga, eso no tiene que ver con otra cosa, porque que ella está de acuerdo con que la sociedad apoye su marido. El asunto es o no una... tú dejas de ser un hombre de familia porque tu esposa tenga una vida y un perfil distinto. No, Julio, es que lo que se está pidiendo no es que tu esposa sea una activista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Doña Rosa Gómez no es una activista política, ni Doña Candy. Es que nadie está Doña Candy no es una activista política. Doña Candy es política. Pero ella va a ser primera dama. En caso de que ganara, que es poco probable. Que cada familia, lo importante es que la unidad familiar siempre se preserve y que cada quien sea respetuoso de los espacios de cada quien y colabore donde entiende que pueda colaborar. Pero totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo digo, yo no estoy lo que tú dices, no contradice lo que dice él. En una sociedad como esta, eso es una debilidad. Como digo que es una fortaleza de Luis, que no puede exhibir, y como digo que es una debilidad de Leonel, que tampoco la puede exhibir, digo, eso es, en este caso,
y lógicamente él tiene algo muy bueno a su favor, y es que Alex, en campaña, ha sido soporte fundamental, o sea, parte de la familia está con él, pero evidentemente la familia de cualquiera, no solamente de Gonzalo, de cualquier candidato o de cualquier figura es importante como consolidación fundamental para lo que está haciendo. Por eso yo digo, no es que yo no valoro si es correcto o incorrecto, no. Yo digo que eso es una debilidad de él en tanto candidato, porque un candidato tiene que mostrar lo más posible todas las cosas que están a su alrededor de manera correcta. En el caso también de Gonzalo, creo que tiene algunas debilidades en torno a... Hay algunos temas fundamentales que, en el caso de sus asesores, deberían plantear que él abordara de manera concreta. Ya lo está haciendo. Cuando dice este artículo, todavía no había empezado todo ese abordaje del programa. Es decir, las ideas concretas específicas, él lo ha estado haciendo, cuál va a ser su plan económico, cuál va a ser su plan específico, pero hay algunos temas donde todavía hace falta que él plantee propuestas específicas antes de que lleguen las elecciones. Por ejemplo, su posición sobre el fondo de pensiones, aunque el partido lo ha dicho y aunque lo han dicho varias gente importante, él como candidato debería asumir una posición que es correcta, la que tiene el partido y la que tienen la mayor parte de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, y plantearla como una forma de crear confianza en torno a eso. En torno al problema de la corrupción administrativa, ya él habló, él no había hablado, ya habló en la Cámara Americana de Comercio. En torno al problema medioambiental, no ha tenido una posición, un asunto sumamente importante. O sea, hay así la comunidad dominicana en el exterior. O sea, hay temas puntuales específicos que del candidato se quieren escuchar sus posiciones. Ojalá que el equipo que lo está trabajando maneje eso, porque eso marca un elemento importante para ver que él tiene cosas concretas para solucionar en los problemas fundamentales. Y finalmente, desde mi punto de vista, una debilidad que tiene Gonzalo, que la ha estado superando de alguna manera en los últimos tiempos, es su relación con iglesias y comunidades de fe. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Danilo fue candidato en el 2012, uno de los elementos que más le dio importancia fue reunirse con todas las comunidades de fe, escuchar sus opiniones y plantear soluciones sobre eso y darle mucha importancia. Gonzalo, tal vez por toda la presión y por una serie de cosas que tiene, en ese aspecto, pienso yo que todavía no ha valorado ciertamente con profundidad lo que significan, hablo de las comunidades de fe, iglesia evangélica, católica y todas las iglesias en sentido general, como soporte importante del plan de apoyo social que él tiene, porque las comunidades de fe son el mejor soporte para cualquier programa de asistencia social en el país, por la cantidad de gente que manejamos, por la cantidad de gente con que estamos directamente, que estamos ayudando. Entonces, creo que falta un poquito, no ha habido ninguna actividad, por ejemplo, donde Gonzalo esté presente con ninguna de las comunidades importantes o de las instituciones, y creo que eso es una debilidad en términos de lo que son Gonzalo no ha estado presente, Eury, si me permite, en ninguna actividad de solidaridad, en ninguna. Luis ha estado presente personalmente. Sí, pero eso Gonzalo es más solidario de todito. Yo digo, con el presupuesto público cualquiera es solidario, pero lo que te estoy diciendo es que él personalmente, yo he visto a Luis, a Leonel, pero a Gonzalo yo no lo he visto en ningún lado. Bueno, lo he visto en los aviones y con la caja. No estoy diciendo que en nombre de él no se repartan cosas, se reparten muchísimas, pero verlo en el terreno no lo he visto nunca. Bien. Gonzalo es el más solidario terminando. Gonzalo es el más solidario de todos, solidario, humilde y entregado como gerente. Entonces, finalmente, yo entiendo que de los tres candidatos, el que tiene más fortalezas que lo avalan para ser presidente como ser humano, como persona, es Gonzalo Castillo. Tiene algunas debilidades como ser humano al fin, nadie es perfecto, que creo que se están cada día más resolviendo, pero lo que no se puede negar es que en este torneo electoral Gonzalo representa el que tiene mayor experiencia de Estado, que tiene la mayor tenacidad y capacidad para trabajar, tiene la mayor capacidad gerencial, es el más capacitado de todos en términos gerenciales. Y entiendo que fruto de eso, no hay ninguna duda de que ante esta incertidumbre que viene en términos económicos y todo lo que va a dejar esta situación, Gonzalo es la mejor opción de los tres que tenemos para dirigir el país de manera correcta a partir del 16 de agosto. Ese es el final de mi análisis de estas tres, lo que eran debilidades y fortalezas de los tres candidatos, Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Cambio y fuera.